La leyenda de El Familiar de Tucumán es una de las más escalofriantes y conocidas del noroeste argentino, particularmente en la provincia de Tucumán. Esta historia ha sido transmitida de generación en generación, y su origen se remonta a la época colonial y los primeros tiempos de la industria azucarera en la región. El familiar es descrito como una criatura demoníaca, un perro negro de gran tamaño con ojos rojos y brillantes. A veces se le describe con características más terroríficas, como cuernos y una mirada que puede paralizar de miedo a quienes lo ven. Se cree que este ser infernal es invocado a través de pactos oscuros y que actúa como un servidor del diablo. La leyenda cuenta que los dueños de los ingenios azucareros, en su afán de riqueza y poder, realizaban pactos con el diablo. A cambio de prosperidad y éxito en sus negocios, ofrecían almas humanas como tributo. El familiar era el encargado de cobrar esas deudas, acechando a los trabajadores en los cañaverales y llevándose a aquellos elegidos para el sacrificio. El familiar acechaba durante la noche, ocultándose entre los campos de caña de azúcar. Los trabajadores del ingenio vivían con el constante temor de encontrarse con esta bestia, especialmente durante la zafra, temporada de cosecha. Se decía que el familiar se aparecía principalmente a aquellos que estaban solos o se quedaban trabajando hasta tarde. La presencia del familiar se anunciaba con un fuerte olor a azufre y ruidos extraños en la noche, como aullidos o gruñidos aterradores. Los perros domésticos solían inquietarse y ladrar sin razón aparente cuando el familiar estaba cerca. Las desapariciones de personas atribuidas a esta criatura aumentaban el miedo entre la población. Para protegerse del familiar, los trabajadores del ingenio recurrían a diversas prácticas y rituales. Se decía que mantener una cruz o un amuleto bendito podía alejar a la criatura. Algunos creían que solo la intervención de un sacerdote podía liberar a alguien del acecho del familiar a través de bendiciones y oraciones específicas. La leyenda del familiar ha dejado una profunda huella en la cultura de Tucumán. Esta historia no solo refleja el temor a lo sobrenatural, sino también las difíciles condiciones de vida y trabajo en los ingenios azucareros. El familiar simboliza el miedo a lo desconocido y la creencia en fuerzas oscuras que operan más allá de la comprensión humana. En la actualidad, la leyenda del familiar sigue siendo parte del folclore popular y se utiliza para explicar sucesos inexplicables o para asustar a los niños. Además, la historia ha sido objeto de estudios antropológicos y sociológicos que analizan su influencia en la cultura y la psique colectiva de la región. El familiar de Tucumán es, sin duda, una de las leyendas más impactantes y duraderas de Argentina, una historia que combina elementos de lo sobrenatural con la realidad histórica de la explotación laboral y la búsqueda de poder a cualquier costo.